Yo creo que el ministro Guzmán habla con sectores, sin duda, de un lado, del otro, etcétera, se lo ve casi, en una época hizo un rush por los canales y las radios, etcétera, cuando estaba más atacado internamente. Lo que no es un ministro capaz de explicar un programa económico en televisión en un programa en cadena explicándole a los argentinos lo que están viviendo y lo que les pasa y por qué les pasa y qué puede hacer él. ¿Porque no hay plan? O porque no lo deja el presidente. Te preguntaba cómo es, no tanto al gobierno en tema de gestión, aunque también te convido, pero sino la situación política, que supongo que habrás visto y estarás al tanto de lo que está pasando, por lo menos en orden público. Y vos que conocés mucho, no solamente de este gobierno, pero sino hasta dónde se vuelve tolerable el nivel de discusión interna. Y está muy vinculado al crecimiento de la inflación desde marzo. Ahora ya se vincula mucho digamos, la disociación que hay en el gobierno con la incapacidad política del gobierno de hacer algo más fuerte sobre la inflación. Yo creo que hay una relación. Hay una relación en la que disminuyen los poderes de los dos disociados, digamos, ¿no? Y que eso dificulta la acción del presidente. Pero también es cierto que eso apareció por la inacción del presidente. ¿No es Respecto cierto? al tema inflacionario. Respecto a varios temas, entre ellos el tema inflacionario, que impacta mucho más sobre la gente que el acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo, al que algunos acusan con cierta razón de ser inflacionario per se, por lo que implica, porque implica no poder atrasar el dólar, no poder anclar el Aumento dólar, de tarifas. ¿no es cierto? Implica aumento de tarifas, aumento de servicios, ¿no es cierto? Y además restringe la monetización, restringe los aportes del Banco Central financiando al Tesoro, con lo cual restringe el gasto, con lo cual achica la economía también, ¿no es cierto? Yo creo que, digamos, el tema que a mí me parece central ahí es el tema de la inflación, más que la firma del acuerdo con el fondo. Porque la firma del acuerdo con el fondo se debió decir por cadena qué significaba no firmar con el fondo. Perdón, cuando decís incapacidad política para bajar la inflación, ¿vos responsabilizás a la discusión política por el tema inflacionario o crees que es un tema de la gestión económica? No, creo que es un tema argentino, profundizado en la gestión económica digamos, vinculado también a la debilidad de reservas que tenemos y a la falta de moneda que tenemos, que a su vez es todo siempre se dijo multicausal, bueno. Y después está la sana costumbre de remarcar, entre comillas, que es todo aquel que tiene un cierto mercado cautivo remarca. Y hay muchos mercados cautivos en Argentina, muchos más de lo que parecen. Incluso prepagas, servicios la plataforma de televisión, etcétera, te convierten en un mercado cautivo. También. Imagínate en la pandemia, por ejemplo, que la gente no podía salir ni moverse. La comida es un mercado cautivo. ¿Cuánta comida? Y bueno, la mayoría de los alimentos que comemos nos convierten, digamos, a nosotros en seres que están obligados a comprarlos. Entonces, son mercados cautivos. Ahora, ¿se trata de la misma manera a los ofertantes que a los demandantes en ese mercado? No. Unos son cautivos y los otros tienen nombre y apellido, remarcan, pero siempre se habla de la inflación. Pero viste que los analistas económicos, muchos de los cuales viven porque les pagan los bancos, nunca hacen nombres y apellidos sobre la inflación. Nunca toman un sector. Y dicen, a ver, sigamos este sector. Expliquemos este sector. Está bien, ellos no lo hacen porque tendrán intereses creados, pero el gobierno lo tiene que hacer. Tiene que informar muchísimo más a la población sobre que la población entienda que la inflación no es una espiral que se hace por culpa de ellos. Un fenómeno natural. Claro. Claro, hay algunos fenómenos estudiados. Por ejemplo, los argentinos demandan en general más, en la suma individual de las demandas da bastante más que la producción de bienes y servicios local. Pero, canudo, eso es un estudio académico. Pero la mayoría de los argentinos no tienen la capacidad de remarcar. Decime una cosa, tema retenciones, que es un sector que conoces mucho. La cosa de
nos parece una buena herramienta, pero no podemos en el Congreso. Después lo escucho a Agis que dice, o te peleas con algunos productores agropecuarios, o te peleas con los 44 millones de argentinos que tienen que comer. ¿Cuál es tu posición respecto de eso? En primer lugar, ¿cuál es el criterio? Si el criterio es los márgenes de la agricultura son muy altos, pongamos más retenciones, bueno, ese es un criterio. Yo creo que los márgenes de agricultura son muy altos con estos precios en casi todos los productos. Pero la soja está casi en su punto máximo, 650, no llega a 650 en Chicago, pero dólares por tonelada, ¿no? Pero el trigo, nunca jamás tuvo el trigo este precio. Para que tengas una idea, en el año 90, que hubo desacuerdo en la discusión del GATT sobre los subsidios a las exportaciones en el mundo, etcétera. Cuando yo volví de esa discusión en Ginebra y en Bruselas, en diciembre dije, el trigo va a bajar, vendan el trigo que se cosecha en diciembre, noviembre, diciembre, enero, según de norte a sur. Vendan el trigo porque va a bajar. ¿Sabes cuánto valía? $90. ¿Sabes cuánto vale ahora? 400 y pico. Son otros dólares, sí, son dólares que valen menos, pero... Entonces, todo ese tema de retenciones, enfocarlo en el trigo. ¿Por qué? Porque del trigo viene la harina, los fideos, Entonces, ¿te parece una ganadería, herramienta? etcétera. Otra cosa, si le vas a bajar 3 puntos, si le vas a subir 3 puntos o no a la retención del trigo, no vas a solucionar el problema del precio del pan. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que va a cambiar el precio del trigo y es muy poco lo que va a cambiar el precio del pan. 3 puntos sobre 12 que tiene, se va de 12 a 15. Si no recuerdo mal. Si yo te cobro el 12% de retenciones o el 15% de retenciones, a vos que vendés te molesta, pero a mi panadero no me afecta tanto. ¿Eso implica que crees que la herramienta debería ser otra o que el aumento de retenciones debería ser mayor? El 25%, ¿no? 3 sobre 12. No, yo digo que es una herramienta y que el problema del trigo meritúa claramente que haya una mesa urgente, que no se hizo, del gobierno con los productores de trigo y con los productores que no están agrupados por... Hay una cadena de trigo, pero diciéndole, pasa esto, ensayemos soluciones donde todos ponen. El gobierno, el Estado, mejor dicho, y los productores, todos ponen. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es un acuerdo de largo plazo. Si algún día es al revés, acudamos a favor de los productores, ¿no? Y si hoy pueden ayudar al Estado y de esa manera ayudar a bajar los precios de la harina y los precios del pan, pues entonces establecer una relación de largo plazo. Me hiciste acordar una conversación de un empresario con Guzmán en el que le dijo, usted es renta inesperada, y cuando nosotros tenemos pérdidas inesperadas, y el ministro le dijo, bueno, nosotros pusimos el ATP y el RE, pero que el sector privado no lo había notado como una ayuda. Pablo Ibáñez. Sí, Solá, lo vuelvo un poco al tema del funcionamiento del gobierno y cuánto impacta esta relación tumultuosa que está dentro del Frente de Todos. Hubo declaraciones suyas respecto a Guzmán, no sé si está correcta la transcripción, pero usted planteaba que era como una isla, que era más comentarista que actor ante la situación económica. ¿Ve que el gobierno, usted que lo conoció la dinámica interna, formó parte del primer momento del gabinete de Alberto Fernández, le cuesta reaccionar? Hay una crítica como que tiene cierta inacción. ¿Lo ve timorato en cuestiones donde la crisis está muy clara y que por ahí le falta reacción o intervención o jugar un poco más a fondo? Yo creo que el ministro Guzmán habla con sectores, sin duda, de un lado, del otro, etcétera, se lo ve casi, en una época hizo un rush por los canales y las radios, etcétera, cuando estaba más atacado internamente. Lo que no es un ministro capaz de explicar un programa económico en televisión en un programa en cadena. En cadena explicándole a los argentinos lo que están viviendo y lo que les pasa y por qué les pasa y qué puede hacer él. ¿Porque no hay plan? O porque no lo deja el presidente. Porque estamos acostumbrados a oír ministros que explican algo. No digo que eso vaya a arreglar el asunto, pero acá hay una falla en la información, una falla en no llamar a la gente que sufre cada día más la inflación, no llamarla, y la cadena es una manera de llamarla, a informarse y para que el día de mañana también apoyen. No abrir el juego, sino cerrarlo cada vez más.
abrir el juego para buscar socios en la lucha contra la inflación. Y si me voy a entrevistar con los productores de trigo y con los molinos harineros que ya han comprado mucho trigo, pues entonces los siento y los muestro. Y se los muestro a la gente y hago que la discusión sea cuasi pública. Cuasi pública. Los temas en el tapete. En televisión se viven hablando de estupideces, de si fulanita se peleó con menganito, si se divorció, qué le dijo fulano. Uno agarra la prensa y lo llenan de información estúpida, de rumores del ambiente artístico, pseudoartístico. Ahora, a la gente no se le dice nada de por qué la inflación. Se le habla en términos muy de economista académico, es multicausal, etcétera. No se pone nunca nombre y apellido, sectores. Tomen 20 sectores de la Argentina, informen, todos los días informen. Todos los días hagan una cadena sobre la inflación. E informen, muevan a la gente. No mueven a la gente. ¿Y por qué pasa eso? Porque se cree todavía en que se puede gobernar desde un lugar sin contar con que la gente que se ha mostrado en contra en general de este gobierno en las últimas elecciones, etcétera, y he sido parte de eso. Yo también perdí las elecciones por lo menos las PASO, yo era canciller de un gobierno que perdió, por lo tanto no me voy a sacar el sayo. Pero me parece que cuando uno llega al tope, cuando uno llega a un momento muy difícil en que está todo mal y parece que hubiera falta de poder político, hay que ir a buscar el poder político cambiando absolutamente la receta de comunicación. Pero no de comunicación por la vía clásica, sino de comunicación directa con la gente. Me queda muy poquito tiempo, Felipe, pero ¿crees que debería haber cambio de gabinete? No opinaría sobre eso. El gabinete tiene que ser el que decida el presidente, uno critica las políticas o no, pero el gabinete es algo muy personal. Y respecto a la distancia, digamos, entre ellos dos, ¿no? Entre el presidente y la vicepresidenta, ¿quién debería, a tu juicio, digamos, en términos políticos, institucionales, o el criterio que quieras arbitrariamente determinar, dar el primer paso? ¿Quién debería convocar? Es difícil contestar esa pregunta. Hay que retroceder en la historia y pensar, el presidente Fernández, primero es el presidente de la República, y en la Argentina eso es mucho. Segundo, fue designado por la jefa de un movimiento. Por lo tanto, de los dos lados hay tironeos. Yo creo que el presidente es el principal responsable de lo bueno y de lo malo frente a las personas y por lo tanto toda iniciativa debe ser tomada por él. Quien más responsabilidades tiene, está más libre para tomar iniciativas, para decirlo de esa manera, porque si no me metería en una relación que no conozco bien. No, a fondo no conozco bien y que no me parece interesante hablar de ella en ese sentido, hablar de esa relación. Pero es importante porque yo repito, la inflación no es culpa de la disociación. Pero el combate contra la inflación sí necesita una sola dirección. Y es difícil. Es muy difícil. Cuanto más difícil es, más juntos hay que estar. Vos la última, vos que lo viviste de adentro esto, que lo viste, ¿ves sutura o crees que las diferencias van a expandirse? No tengo una respuesta, pero creo que la llegada de definiciones sobre las elecciones que vienen va a hacer que todos pensemos en términos no de elegir a quién, sino de optar. Finalmente un balotaje, optar. A o B. Y si pensás de esa manera, empezás a disolver algunos problemas, ¿no es cierto? Si sabés que finalmente va a haber un día en que los argentinos vamos a optar entre A o B, suponiendo que haya un balotaje entre peronismo y todo lo que pueda aliarse con él y cambiemos, suponiendo ese balotaje, es bueno anticipar que va a estar frente a esa disyuntiva y tomar decisiones en función de ese día que viene, ¿no? Pero vos hoy lo ves vigente, por ejemplo, a Macri como candidato a presidente. No, yo creo que... No, yo no creo que los mejores candidatos sean los que ya fueron. Lo que sí creo que si vos en la calle le preguntás a alguien que no tiene por qué estar muy informado quién es el jefe de la oposición, seguramente dirá Macri. Sí, claro. Seguramente. Y si le preguntás quién es el jefe político del peronismo, seguramente dirá Cristina. Por lo tanto, ningún candidato de un lado o del otro pueden estar disociados de Macri o de Cristina.
Eso sí creo. En la Argentina no se elige, se opta. Y ¿no? ve Se Felipe, opta, tenemos A o B. Entonces, pero ves hay una que dejarse posibilidad joder. Es pero así. ves una posibilidad de un 2023 donde compitan, se enfrenten Cristina veo la y posibilidad. Macri. Cristina No, contra Macri y Cristina no. No. El Cambiemos, el macrismo, que o se va a la derecha y se despide el radicalismo, o no se despide el radicalismo, o lo absorbe a Milei, o no lo absorbe a Milei. Macri le encanta a Milei porque dice lo que Macri no se anima a decir, y el peronismo o amplía, trata de ampliar su frente, o no, pero no puedo decir quiénes van a ser los candidatos, no puedo opinar sobre eso. Y creo que, de última, bueno, habrá paso. Felipe, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.